Buenas hermanos, este es su hermano en Cristo, Geraldo Mercado. En su programa En Verdad lo dice, con su devocional diario, Dios en Sandalias, día número 57. Y seguimos, hermanos, en Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, el cual hemos estado hablando en estos días acerca de cuando el Espíritu llevó a Jesús al desierto después de su bautismo y el comienzo de su ministerio. Y hemos visto, hermanos, la importancia de las pruebas. En el día de hoy el tema es preparación. Y sin antes olvidarme que no se olvide, hermano, que abajo en la descripción está el capítulo con los versículos, Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, para que así usted pueda leerlo y pueda, si por primera vez llegó a este devocional, puede leer el versículo y el capítulo para que así tenga una idea de lo que estamos hablando. Ahora, es bien importante, hermanos, que sepamos que estamos hablando acerca de las pruebas. Y como siempre, le tengo un background nuevo. Me gustó este paisaje. Y si ven la nieve, o sea, no todo siempre en la vida es sol. No todo en la vida es soleado. Hay momentos igual que el clima, así es nuestra vida. Momentos soleados, momentos nublados, momentos de tormenta, momentos de la tormenta pasa y llega la paz, pero hay momentos de calma y tranquilidad que aunque no esté el sol, hermano, no siempre el significado del sol tiene que significar felicidad, ¿verdad? Y comenzamos. El pasaje que nos ocupa genera nuevas preguntas, las cuales consideraremos en los siguientes días. Continúe meditando en ellas. Pregunta: ¿por qué resulta importante saber que el Padre está detrás de nuestras pruebas? Y como siempre comparto mi respuesta. Y yo puse que al saber todo, Él sabe el propósito por la cual Él da las pruebas y el desenlace que va a causar esa prueba. O sea, Él sabe lo mejor que nos conviene y por lo tanto Él sabe por qué nos da las pruebas. Amén. Entonces nos dice ¿qué verdad nos revela acerca de la persona de Satanás? O sea, vemos en este versículo muchas verdades. O sea, vemos una persona un espíritu súper insistente, ¿verdad? Ahora, lo que yo contesté es que él siempre está imponiendo opciones y buscando que malinterpretemos su palabra para que terminemos haciendo su voluntad y terminemos perdiendo el propósito, evadiendo la guianza del espíritu y recibiendo todas las consecuencias que conlleva seguirle y oírlo. Hermano, es importante que sepamos que el enemigo siempre va a buscar que nosotros hagamos su voluntad y por lo tanto nos vayamos en contra de la voluntad de Dios y de su espíritu y en contra de su palabra, y por lo tanto él sabe que hay unas consecuencias que pagar. Le encanta, es un ser malo, hermano, le encanta ver que pasemos consecuencias. Ahora, otra pregunta dice: ¿cuál es la mejor manera de afrontar estas dificultades? Yo puse guardando la palabra de Dios, saberla, memorizarla, en la cual es la voluntad del Padre y saber quién es nuestro enemigo y solo tiene un propósito: matar, robar y destruir, como dice Juan 10:10. Amén. Hermano, tenemos que entender que nosotros estamos con Dios. Y que ya mismo le voy a hablar, el devocional va a hablar que el enemigo no hace lo que le da la gana, hermano. Hay que entender eso. Muchas personas piensan que el enemigo hace lo que da la gana con uno. No, hermano. Cuando usted es cristiano, hijo de Dios, hay unos parámetros. Hay una autoridad por encima. Amén. Entonces, ¿cómo podemos convertir en bendición las pruebas más duras de la vida? ¿Cómo podemos convertir en bendición las pruebas más duras de la vida? Yo puse dejando que Dios sea el que guíe nuestras decisiones, usando su palabra y fuerza a través de su espíritu para tener paciencia y resistir en los días malos, pero sobre todo que se cumpla su voluntad y no la nuestra. ¿Ven? Que se cumpla su voluntad y no la nuestra. Eso es lo más importante, hermano. Vemos muchos cristianos, una ola de cristianos, siempre haciendo lo que a ellos les parece, como a ellos les parece, no importa lo que la palabra diga. Hermano, y nos volvemos unos cristianos como unos niños que vamos a la vida criticando a aquel que peca. Vamos a ver que es un borracho,
o que es un adúltero, o que aquello, que lo otro, hermano. Pero sin embargo, hay una ola de cristianos que crecen y maduran, supuestamente, en todo el tiempo desobedeciendo los mandatos de la palabra de Dios. Si la palabra dice esto, hacer lo otro. Si la palabra dice esto, hacer lo otro. Entonces, hermano, ¿qué hacemos? Minimizamos y maximizamos los pecados. ¿Y qué hacemos, hermano? Nos comparamos con aquel que ha pecado más fuerte. ¿Para qué? Para yo decir, yo no peco como él. ¿Y qué nos volvemos, hermano? Nos volvemos unos fariseos. Vemos en la palabra un fariseo que dijo, gracias a Dios que no soy como estos. Gracias a Dios que no soy como este, que no peco como este. No, hermano, pero considere que el pecado consiste en errar. Pecado de la palabra es errar en el blanco, no dar en el blanco. O sea, ¿qué blanco? No hacer lo que la palabra te dice. Ya usted está pecando. Amén. Entonces, en nuestra reflexión de ayer o de antier, observábamos que este encuentro lo propició el Espíritu de Dios, aún mayor que el interés del diablo en derrotar al Hijo. Es el deseo profundo del Padre de que el enviado se afiance en el camino que le ha sido marcado. Es muy saludable para nosotros tomar nota de que en este encuentro el diablo no es más que un siervo involuntario del Padre. Esta idea parece un tanto desubicada en el entorno guerrero que acompaña a gran parte de la iglesia de hoy. De ser adoradores del Dios vivo y verdadero, hemos pasado a ser personas obsesionadas con las actividades del enemigo. Hermano, y vemos un sinnúmero de personas dándole más gloria al enemigo y hablando más del enemigo en las prédicas que de Cristo mismo. Bueno, vemos que todo se basa en que el enemigo es esto, el enemigo es que, hermanos, tenemos que centrarnos en la soberanía de nuestro Señor Jesucristo y la soberanía del Padre, hermano. Es bien importante, hermano, que no se olvide y no se desenfoque y termine pensando solamente en el enemigo día tras día. Pero cuando usted aprende cuál es la posición del enemigo y la posición de usted deja de estar pensando tanto en el enemigo y piensa más en Dios, por lo tanto pasa más comunión con Dios. Dentro del pensamiento de muchos cristianos, el diablo ataca donde quiere y cuando quiere y como quiere. Esto los lleva a un estado permanente de temor y miedo. La imagen que presenta la palabra es otra. Satanás no hace nada sin que antes reciba el permiso del Padre. Esta restricción está claramente presentada en el libro de Job. En la experiencia de Job, el diablo solicita permiso para tentarlo. Y en el libro de Apocalipsis, San Juan presenta reiteradas situaciones en las que el maligno recibe de Dios permiso para realizar ciertas acciones. Sin esa autorización no puede moverse ni a la derecha ni a la izquierda. Todo discípulo debe tener absoluta certeza que aún en las peores circunstancias, la soberanía de Dios jamás está en juego, hermano. La soberanía de Dios jamás está en juego. Hermano, vemos muchas veces, a mí me enseñaban, y me habían enseñado un cristianismo que era Dios peleando con Cristo, peleando con Satanás en todo momento, como si Satanás tuviera el mismo poder de Cristo, hermano, y es una enseñanza errada, es un error pensar así, hermano. Debemos señalar también que esta prueba demandará a Jesús agudizar su sensibilidad espiritual. Solamente de esta manera podrá discernir las sutiles artimañas que el enemigo le tenderá en lo espiritual, el plano en el cual se definirá el desenlace. Es justamente por la intensidad del encuentro que Jesús prepara su espíritu con la práctica de severas disciplinas físicas. Nada agudiza tanto nuestros sentidos espirituales como la mortificación del cuerpo. Hermano, esta palabra mortificación del cuerpo, hay un libro bien interesante y a mí me gustó. Sujel Michelén fue el que dijo una predicación sobre la mortificación del cuerpo. Es un libro bien interesante. El próximo devocional lo voy a traer, yo lo tengo por aquí. Hermano, es bien interesante saber qué es la mortificación del cuerpo y para qué es la mortificación del cuerpo. Hermano, porque nosotros somos cristianos que tenemos que entender que igual que Jesús, no me estoy comparando con Jesús literalmente, pero tenemos el Espíritu Santo y tenemos un cuerpo carnal. Ahora,
Al tener el Espíritu Santo, hermano, vamos a estar haciendo cosas en el Espíritu y tratando de no hacer cosas en la carne. O sea, tenemos que hacer ejercicios como la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la meditación en la comunión con Dios. O sea, todo esto, hermano, nos lleva a que nosotros mortifiquemos nuestra carne, nuestro cuerpo. Vamos a ver un discernimiento más adelante, según usted vaya sometiendo su cuerpo y mortificando su cuerpo, hermano, usted va a ver que el espíritu va a estar por encima del cuerpo y no el cuerpo por encima del espíritu. Y usted va a tomar mejores decisiones, va a actuar de mejor manera, va a tener más paciencia. O sea, hermano, va a empezar a dar fruto. Entonces, en la supresión de los elementos que sustentan la vida física, el espíritu cobra un vigor sin precedentes. El gran predicador estadounidense Haddon Robinson ha observado y dice: en la vida de Jesús el trabajo era la oración y el premio era el ministerio. Vuelvo y repito, Haddon Robinson dijo: en la vida de Jesús el trabajo era la oración y el premio era el ministerio. En mi caso, él dice, la oración sirve para prepararme para la batalla. Para Jesús, sin embargo, la oración era la batalla. Hermano, muchas veces nosotros tenemos que entender que hay situaciones que la oración es la batalla, y muchas veces tenemos que entender que la oración sirve para la batalla. En estos momentos, hermanos, de ministerio, tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que orar. ¿Para qué? Para que nosotros vamos hacia la batalla y oramos por esa batalla, sea por lo que estamos ministrando, por lo que estamos orando ahora. Pero hay momentos, hermano, donde tienes problemas familiares, problemas con tu esposa, problemas con quien sea, problemas en el trabajo, hermano, y tu batalla no es sentarte a pensar qué vas a hacer, cómo vas a actuar, qué vas a decirle para atrás o cómo te vas a vengar. No, hermano, la batalla es de rodillas. Hay peleas que se ganan de rodillas. Esta es una excelente observación, según Haddon Robinson, pues en el ministerio las batallas se ganan o se pierden en oración. Más adelante Cristo le iba a señalar a sus discípulos ante los frustrados intentos por sanar a un muchacho epiléptico, ¿se acuerdan? Que esta clase con nada puede salir sino con oración. Ahí dice con oración y ayuno. Marcos 9:29, o sea, ejercicio espiritual. ¿Qué Jesús le está queriendo decir? Si no hay mucha oración, Jesús le está diciendo, esto se sana con oración, ¿verdad? No obstante, él no oró en el momento de ministrar al muchacho. ¿Por qué? Él venía del monte de la transfiguración. Allí había estado en íntima comunión con el Padre. Ya él venía de haber orado. Y su observación nos muestra que en el momento de orar no es en el fragor del ministerio, sino antes. Hermano, hay momentos de orar y hay momentos de actuar. Hay momentos de lectura de la palabra y hay momentos que uno debe ya ir a la acción. Así que, hermano, le aconsejo, hermano, que sepa para qué son las pruebas, conozca a su enemigo, conozca los ejercicios carnales que tiene que hacer para que su espíritu esté por encima, y eso la palabra se lo dice bien claro, hermano. No se deje llevar de cosas fantasiosas, hermano, ni le dé más crédito al enemigo del que merece. Resistir al diablo y huirá de nosotros, hermano. No se nos dice otra cosa más. Resistir y huirá. No se dice enréate los puños con Satanás, hermano, porque siempre vamos a salir perdiendo, hermano, porque es un ser más espiritual y más poderoso que nuestra naturaleza. Así que, hermano, no se olvide siempre darle gloria al Señor. No se olvide, hermano, suscribirse. No se olvide, hermano, esta noche a las 7 p.m. ¿Quién es Dios? Parte 2. Con el hermano Enoel Hernández, el teólogo Enoel Hernández, de Christ and Apologetics. Y, hermano, no se olvide estar en su canal En Verdad Lo Dice. Esta noche a las 7, el sábado, mi testimonio con la entrevista con el pastor José Luis Quina, desde Lima, Perú. Así que ayer no pudimos por varios inconvenientes, pero hoy a las 7 de la noche estaremos. Y el sábado a las 7 de la noche igual, hermano. Así que este ha sido su devocional con su hermano Geraldo Mercado. Hasta la próxima.